Shalom Lekulam, bienvenidos a todos a esta clase de Kabbalah. Esta es la entrega número 2. En esta entrega número 2 vamos a hablarles de algunos conceptos sobre la Kabbalah. Vamos a hablar específicamente sobre la palabra Kabbalah. Y también vamos a hablar sobre de qué se trata en realidad el sistema de la Kabbalah, de cuál es la meta de la Kabbalah. Y vamos a ver en realidad por qué tenemos que entender primero cómo funciona el sistema en que vivimos para utilizar ese sistema para llegar a la meta que la Kabbalah en realidad quiere enseñarnos. ¿Y cuál es el propósito verdadero de la Kabbalah? Como mencioné al principio, hay muchas malas interpretaciones en algunos círculos sobre lo que es la Kabbalah. Algunos se creen que es misticismo, otros se creen que es un sistema en el cual uno puede ir a aprender cierta información y utilizar esta información de forma como una forma de ayudarme en forma egoísta, de ayudarme en mi vida, a hacer mejor mi vida y cosas así. Y puede ser que sí funcione de esa forma, pero hay una específica ley para que eso funcione de esa forma. Y esa ley implica básicamente transformar el egoísmo. Y vamos a hablar sobre ese sistema y cómo funciona. Pero vamos a comenzar. Como dije, está la entrega número 2, introducción número 2, sobre Kabbalah. Para entender la Kabbalah, tenemos que entender de qué se trata o qué significa la palabra Kabbalah por sí misma. La palabra Kabbalah se escribe con una Kuf, una Bet, una Lamed y una Hey. El sistema se conoce como el sistema de recibir. ¿Recibir qué? Es un sistema en el que se aprende a cómo recibir la luz del Creador de una forma que funcione no solamente para el individuo, sino que funcione también para el resto de la humanidad. Es una forma de aprender, como hablamos en la entrega número 1, de aprender cómo podemos hacer una vasija que sea extremadamente o una vasija perfecta o extremadamente amplia y ancha para recibir la luz de una forma que no se rompa. Como mencionamos en la entrega número 1, una vasija simple no puede recibir una luz que no es simple porque la luz la rompe. Un ejemplo de esto es una persona que no se prepara para estudiar Kabbalah, pero ya quiere estudiar los libros de la Arizal, sin primero que nada tener no solamente un maestro que lo guíe, sino también tener los libros disponibles que se necesitan para aprender de una forma real la Kabbalah, y tener también cierta gente que lo apoye en esta clase de caminar, en este camino. Y algunas prácticas que necesita hacer antes de introducirse en conceptos que van a ser muy profundos, que quizás no los entiende, o si entiende algo, los confunde o los malinterpreta de una forma que no tiene que ver nada que no tiene nada que ver con lo que en realidad la Kabbalah enseña. Y de eso vemos mucha gente estudia la Kabbalah desde un punto de vista místico, desde un punto de vista en donde se trata de desarrollar ciertos poderes psicológicos, psíquicos, ciertas formas de adquirir poder de alguna forma y sentirme yo como una persona especial. Y de eso han salido grupos que todavía existen, como la Kabbalah hermética. La Kabbalah hermética no tiene nada que ver con la Kabbalah original. La Kabbalah hermética tomó conceptos de la Kabbalah original y los atribuyó a ciertos conceptos que enseñan dentro de ese círculo, y los ligó con algo que se conoce como
la magia hermética. Cuando la cábala original no tiene nada que ver con la cábala hermética ni nada de eso. La cábala original es simplemente, vamos a hablar, es simplemente sobre transformar el ego. No matar el ego, sino transformar el ego. Y también entender cómo es que funciona el sistema en el que vivimos. El sistema no solamente espiritual de la creación, sino también el sistema que existimos del tiempo y el espacio. Y cómo podemos utilizar esto como ventaja para avanzar espiritualmente. Eso se trata la Kabbalah. Kabbalah significa recibir luz de quién, de alguien que te está enseñando, o recibir la luz directamente del Creador cuando uno crea la vasija propiamente como tiene que ser. Un cuento que escuché sobre un estudiante de Kabbalah fue a la clase de un cabalista. Esto fue en Israel. Y el maestro estaba enseñando sobre Kabbalah. Entonces el estudiante es la primera vez que va allí y le dijo al maestro, yo quisiera estudiar el Kabbalah más profundamente. El maestro le dijo, le enseñó una manzana en la mano, básicamente como dándole la manzana en la mano, ya con la mano. Y el estudiante lo que hizo fue, agarró la manzana, ya que el maestro se la está dando, él agarró la manzana. Y el maestro le dijo, no estás listo para aprender Kabbalah. Y con el tiempo él entendió de que la Kabbalah no se trataba de agarrar información y utilizarla de forma egoísta, sino de recibir. En vez de haber agarrado la manzana, lo que debió haber hecho el estudiante fue abrir su mano y el maestro ponía la manzana en su mano. Es recibir. Muchas veces la gente estudia la Kabbalah de una forma egoísta porque quieren agarrar la información para hacer su vida mejor, porque tienen problemas ya sea de salud, económico, problemas psicológicos, lo que sea, y buscan la solución en la Kabbalah agarrando la información en vez de entender que esta información no es para agarrarla y utilizarla de una forma egoísta, sino es recibir la luz que esta información te va a traer a ti. Y entender que se trata de nosotros utilizar esta información para el bienestar, no solamente propio, sino el bienestar de la humanidad entera. ¿Ok? Y eso se trata la Kabbalah. La Kabbalah se trata no solamente de recibir la luz. Se trata también de entender algo bien importante, y es el corazón. Dentro de la Kabbalah, la palabra Kabbalah, existen dos letras, la Bet y la Lamed. Cuando utilizamos estas dos letras y las ponemos aparte, ponemos la Lamed antes y después la Bet, como aquí, significa o da o crea la palabra Lev, que significa corazón. La palabra corazón básicamente, en este caso en la Kabbalah, la palabra corazón significa donde se sienta el ego, donde está el ego. La Kabbalah nos va a enseñar a entender nuestro egoísmo y cómo transformarlos. De cómo transformar ese egoísmo de una forma en que sea altruista. De una forma de pensar o de una forma de vivir o de una forma de participar en este tiempo y en el espacio que existimos en la Tierra. De una forma egoísta, sino empezar a transformar esa energía en altruista. Y eso se llama el corazón, donde están todos nuestros deseos. Dentro de este corazón, en el futuro, va a existir una fuerza que se conoce como Israel. ¿Cómo sabemos eso? Porque esa fuerza que se conoce como Israel no es una nación, no es una gente física dentro de cuerpos y tiempo y espacio, sino es un nivel espiritual que las personas alcanzan y empiezan a buscar más cosas espirituales, quieren conectarse más con la luz del Creador. Y esa gente busca conectarse al Creador por medio de lo que se conoce como la línea del medio. Esa línea del medio
es la línea que se le conoce también como el Mesías o se le conoce también como la conciencia mesiánica. Y esa conciencia mesiánica es la que nos va a ayudar a conectarnos con el Creador. Esa gente que busca, de acuerdo a esa conciencia mesiánica que se conoce como el pilar del medio, se le conoce como Israel. Israel se puede también llamar Yashar El. Yashar El significa directo a Dios, directo a Él, lo cual significa que son gente que no quieren estar aquí, allá, quieren estar en el medio para ir directamente hacia Él, quieren conexión directa con el Creador. Y de eso se trata la Kabbalah, para llevarnos a ese nivel que se conoce como Israel. Estas dos letras, la Lamed y la Bet, que significa corazón, están en un código dentro de la Torah. Y por eso decimos que cuando estudiamos la Torah, estudiamos la porción semanal y todos sus secretos y cosas así, estamos estudiando nuestro corazón y el proceso que el corazón nuestro tiene que seguir para alcanzar la perfección y así unificar todas las almas que están separadas del mundo, almas que se separaron cuando Adam Harishon, el primer Adam, se rompió en diferentes almas y cada uno de nosotros somos una pieza de esa alma que tiene que unificarse de nuevo como si fuera un rompecabezas. En este caso, cuando estudiamos la Torah, sabemos que la Torah se trata sobre esto que se llama el corazón, porque la primera letra en la primera palabra del libro de la Torah, en el libro específicamente de Génesis, Bereshit, la primera palabra, Bereshit, tiene o comienza con la letra Bet. La última palabra en toda la Torah es Israel. Y la última letra dentro de Israel es la Lamed. So, la primera letra es la Bet, la segunda letra o la última letra en toda la Torah es la Lamed, lo cual nos da la palabra Lev, que significa corazón, tiene la numeración 32, y 32 son los senderos del árbol de la vida, en el cual se cuentan como 10 sefirot y 22 senderos que lo conectan. ¿Ok? Por eso es bien importante saber que dentro de la Kabbalah, o la palabra Kabbalah, también existe un código que nos está demostrando de qué se trata el estudio de la Kabbalah. Por eso la Kabbalah, si uno estudia la Kabbalah, siempre la Kabbalah va a estar relacionada con la porción semanal de la Torah. Cuando uno estudia el Zohar y libros de Kabbalah que nos conectan con la luz del Creador, básicamente estos libros están descifrando lo que la Torah nos quiere decir. Nos están enseñando el camino que tenemos que seguir para alcanzar esa luz que cada porción semanal nos quiere dar. Por eso es importante que cuando estudiemos también la Torah, aprendamos el alfabeto hebreo. ¿Qué valor numérico tiene? Y lo importante de saber el alfabeto hebreo con el valor numérico es porque vamos a practicar algo que se llama gematría. En la gematría, básicamente, se utiliza todas las letras de una palabra y cada letra se convierte en un número. ¿Ok? So, por ejemplo, la palabra Kabbalah, tenemos la Kuf. La Kuf es la letra que tiene el valor numérico de 100. Tenemos la Bet, que tiene el valor numérico de 2. Tenemos la Lamed, que tiene el valor numérico de 30. Y la G, que tiene el valor numérico de 5. Si tenemos Bet and Lamed, nos da 32, ¿verdad? El 2. Y la Lamed, que es 30, pues 32, ¿verdad? Entonces tenemos dos letras que no hemos utilizado, que es la Kuf y la Aleph. So, la Kuf es 100 y la G es 5. 105. So, nos da el valor numérico de 105. El valor numérico de 105 es el mismo valor numérico de la palabra Kelim. Kelim significa vasijas. Y las vasijas básicamente lo que hablamos son los sefirot. Hay una vasija en específico que vamos a estar trabajando y es la vasija de la última G del nombre de Dios que está dentro de la palabra Kabbalah. Esa G es el simbolismo de Malhut, de la última sefirat del árbol de la vida. También es simbolismo de la última letra del Yod, He,
Vav He. Y es que en Malhut es donde la mayoría de todas las cosas que vivimos, experimentamos y están pasando. Y la importancia de esta letra es que esta letra es egoísta, recibe todo y hay que transformarla en una letra altruista. Básicamente llevarla de este nivel de G aquí abajo al nivel de esta G, que es un nivel altruista, un nivel del dar, el dar, no recibir sino de dar. Y de eso vamos a hablar muchísimo en los estudios que vamos a hacer sobre los días de fiesta, en donde es este proceso en el que nos vamos a encontrar, el proceso de unificar básicamente el cielo y la tierra, elevando la tierra hacia los cielos y de esa forma conectándonos con la luz del creador, ¿ok? Y de eso se trata básicamente el sistema cabalista como tal. Y la palabra Kabbalah básicamente es recibir. ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestras vasijas, en nuestros deseos. Recibir la luz del creador en nuestras vasijas de una forma correcta. Porque podemos recibir luz, pero podemos recibir luz de una forma egoísta. ¿Y cómo se recibe esa luz? De eso es lo que la Kabbalah habla, de eso es lo que la Kabbalah, o es lo que la Kabbalah trata de enseñar. Y la Kabbalah lo que enseña es lo siguiente. Vamos a ver esto que sea de una forma más. Ok. La Kabbalah enseña lo siguiente. Primero que nada, que existe un creador. Un creador. Ese creador se le puede llamar creador, se le puede llamar Dios, no importa cómo le llames, siempre y cuando conozcas que existe un creador. Ese creador fue el que creó lo que se conoce como la criatura. Así que tenemos esta vasija que está aquí, el cilindro que hemos puesto aquí es la vasija, y el creador quiere darle a esa vasija luz, ¿verdad? Es su criatura. Y el creador lo que hace es que entonces crea esta vasija con un deseo de recibir. ¿Ok? So la vasija empieza a recibir. Borrar esto para hacerlo más fácil. Así podemos ver los conceptos en realidad como... Ok, so el creador lo que hace es que empieza a darle luz a la vasija. Quiere crear o quiere básicamente manifestar su grandeza dentro de la vasija. La vasija recibe, ¿verdad? Que es la criatura, pero la criatura luego decide que quiere básicamente más. Se convierte en un sistema que es ahora egoísta. Es un deseo puro de recibir. Un deseo puro de recibir. Y ese deseo puro de recibir la convierte en una vasija egoísta. Al convertirla en una vasija egoísta, la vasija se da cuenta de que está recibiendo, pero está recibiendo pero quisiera ser como el creador, quisiera también ser un sistema de otorgar. Así que la vasija lo que hace es que deja de recibir y deja de recibir haciendo lo siguiente. A ver cómo lo podemos hacer. Encima crea lo que se conoce como una clase de cortina, como una tapa, algo que cubre la vasija para que no entre la luz. Entonces lo que hace es que envía la luz hacia afuera. No va a recibir nada adentro si no es por el simple deseo de otorgar al creador. Decide, yo no voy a recibir nada a menos que sea con la intención de dar al creador. Así que recibe la luz o trata de recibir la luz, pero lo que hace es que
la elimina, convierte esa tapa, esa cobertura como si fuera un espejo. Y ese espejo entonces va a tener una pequeña minúscula fisura por donde va a entrar la luz, pero va a entrar en ciertas cantidades. Y esa cantidad es de acuerdo a cómo la vasija puede recibirla para no romperse. Y en el futuro vamos a ver que llega un proceso, cuando estudiemos más avanzado, llega un proceso en donde entonces la vasija recibe, pero al recibir se rompe, que es el rompimiento de la vasija como tal, ¿verdad? Y en ese proceso comienza entonces también lo que se conoce como el libro de Génesis. Y lo que vemos es lo siguiente. Al comenzar a reflejar la luz, la vasija crea algo que se conoce como el deseo de otorgar. Al reflejar esa luz, la vasija está dándole de nuevo al creador, recibe placer y trata de hacer las cosas o hace las cosas de acuerdo por el amor del creador. Este sistema aquí, que existe aquí, esta tapa, esta cobertura que existe aquí, se conoce como una intención. Es una intención. En este caso, la intención cambia de recibir a una intención de restringir la luz para recibirla o solamente aquí abajo si es por el deseo de otorgar al creador de nuevo. Y eso se trata. Este es el sistema en que vivimos constantemente. El creador quiere darnos todo, quiere llenar la vasija de luz al máximo, pero la vasija tiene que hacer todas estas calculaciones en donde tiene que recibir, y para no romperse, para no corrompirse, vamos a decirlo así, tiene que recibir de un modo altruista, no de un modo egoísta. Y lo que vamos a ver en el futuro es que cuando la vasija recibe todo ese placer, crea un proceso que se le conoce en la Kabbalah como el pan de la vergüenza, en donde la vasija, para los efectos, ¿sabe? En forma simbólica, los cabalistas dicen que es como si la vasija fuera un invitado a un manjar de una persona, y esta persona le está dando diferentes comidas. La persona está comiendo todas las comidas, pero no le está dando ni gracias, ni está en ningún momento mirando o viendo quién es la persona que le está dando la comida. Y la persona que está dando la comida, el placer que siente es, puso mucho empeño en hacer la comida, mucho tiempo. Está dando la comida. El placer de esta persona al dar la comida a otra para que la coma es que la persona se coma la comida, ¿verdad? Pero si la persona se está comiendo la comida y se está comiendo la comida de una forma como un glotón, vamos a decirlo así, es una forma que ya no está dando placer al que hizo la comida. Es una forma egoísta en donde la persona está comiendo, pero no está dando las gracias, no está elogiando a la persona que hizo la comida, no está reconociendo la presencia de esa persona. Nada más ver manjar, se lo come, dame más. El manjar se lo come, quiero más. En vez de, qué bueno este manjar, gracias por este manjar y cosas así. La vasija empieza a ver que estoy comiendo como un glotón. Y cuando mira al creador, que viene siendo el invitado, el que invitó al invitado, siente vergüenza de que está comiendo de una forma que no es la propia. En este caso, recibiendo la luz de una forma que no es propia, una forma egoísta. Entonces siente vergüenza, que le llaman el pan de la vergüenza. Y en ese momento crea lo que se llama una restricción. Esa restricción es esta cobertura que existe encima de la vasija. Y entonces decide que solamente voy a comer si yo al comer le estoy dando placer al que hizo la comida o el que me está sirviendo la comida. ¿Y cómo yo le doy placer al que me está sirviendo la comida? Primero reconociendo que hay alguien que me está sirviendo la comida. Eso quiere decir que reconozco que existe un creador. También dando gracias de que estoy recibiendo esa comida,
significa que me voy a comer la comida de una forma en que yo sé que el disfrute de esa comida, no comiendo como un glotón, sino disfrutando la comida de una forma en donde el que me dio la comida siente placer de que, wow, mira lo que hice, se lo está comiendo, le encanta, y cosas así. Y esa es la forma que la vasija comienza a calcular teniendo esta intención. Luego vamos a ver cómo esta intención se conoce o esta restricción comienzan con nombres diferentes restricciones. Y divide la vasija entonces en dos, en Rosh y en Guf, en la cabeza y el cuerpo. No vamos a hablar sobre eso en esta entrega porque ya estaríamos hablando de 3 clases después de esta, o 4, en donde vamos a hablar más en profundo sobre este sistema. Pero en realidad el sistema de la creación se trata, hay un creador, hay una criatura. La criatura ha sido creada de una forma egoísta, pero la criatura, a pesar de que es egoísta, tiene la capacidad de crear una restricción en donde puedes recibir, siempre y cuando ese recibimiento sea de una forma en que pueda otorgar al creador. En otras palabras, buscar la forma no de destruir el ego, porque el ego siempre va a existir ahí, ese deseo siempre va a existir, sino de transformar el ego de una forma altruista. En otras palabras, el deseo de recibir siempre va a estar ahí, es natural, el creador lo puso ahí por alguna razón. Es transformar nuestro deseo de recibir, que en vez de ser recibir nada más por recibir, porque lo queremos todo, es recibir porque queremos dar placer al creador. Y esto es uno de los secretos dentro de la Kabbalah. Estamos hablando en la entrega número 1 de que a veces las personas empiezan a estudiar Kabbalah simplemente con el hecho de que quieren, o como se lo venden afuera, otros grupos de Kabbalah, en donde si tú meditas en este nombre de Dios, uno de los 72 nombres de Dios, esto te va a ayudar en las finanzas y cosas así. Pero no guían a la persona de cómo hacer la meditación propiamente, de una forma que funcione como este sistema de Kabbalah lo quiere enseñar. En donde tú quieres recibir quizás ayuda financiera, suponiendo que esa es la razón. Pero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que eso en realidad funcione en tu vida? Si yo quiero la luz del Creador para que arregle una traba o un cortocircuito que existe que no me está dejando avanzar financieramente, yo tengo que convertirme en el conducto de esa luz, pero otorgarla, no es recibirla y nada más con darle gracias a Dios, ya yo hice mi parte. No es solamente eso, es otorgarla. Si yo quiero recibir, con el deseo de impartir. Si Dios me está dando ayuda financiera, o me ayudó con la cuestión de la traba financiera, yo necesito utilizar parte de ese dinero, que el dinero es una energía, que es parte de ese dinero para ser un conducto para alguien más. No es recibir solamente para mí, sino yo recibo y de eso que estoy recibiendo voy también a impartir a otra persona, a alguien que también yo sé que necesita. Esa persona tiene que ser un malhut, básicamente una vasija también que esté dispuesto o dispuesta a recibir esa luz. Porque en la espiritualidad no existe el obligar a alguien a hacer algo. El creador no obliga a nadie, cada cual decide qué camino seguir, el camino del dolor, el camino de la luz. En este caso, para la persona convertirse en un instrumento o un conducto de esa luz, está bien que mediten el nombre de Dios o en los nombres de Dios, porque los nombres de Dios también, 72 nombres de Dios también funcionan en grupo, no solamente individual. Y medita sobre esa luz viniendo hacia ellos y esa luz también transmitiéndosela a alguien. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Si la luz que uno recibe, uno no la recibe de una forma altruista, esa luz nos va a ser más egoísta. La luz que reflejamos, que no
queremos, esa luz se convierte en lo que se llama luz circundante. Está la luz directa, está la luz interna, está la luz que se refleja, y después vamos a hablar los nombres en hebreo, y la luz circundante. Esta luz circundante pone presión en la vasija. Mucha presión en la vasija. Esa presión se conoce como los problemas en la vida, las trabas en la vida. Y básicamente lo que queremos es atraer esa luz hacia adentro de la vasija. Para atraer esa luz dentro de la vasija tiene que hacer los cálculos necesarios de que va a recibir esta luz con la intención de otorgar, de convertirse en un canal de luz para otras personas o el mundo entero. Y de esa forma, la presión que existe entre la luz interna y la luz externa se disipa, porque entonces la vasija va creciendo y admite más y más luz dentro de sí. Porque la luz interna, toda la luz que entra dentro de uno, la luz verdadera que está trabajando dentro de uno, te está forzando a hacer estos cálculos dentro de ti. Está forzando a la persona a convertir el egoísmo en altruismo. Mientras la persona convierte el egoísmo en altruismo, la vasija se expande. Mientras más se expande, más deseo tiene, más deficiencia de luz tiene, más espacio tiene. Y así puede traer más luz y significa más cambio, más calculaciones que tiene que hacer. Y muchas de esa deficiencia viene por la presión que existe de afuera de la vasija. Básicamente lo que vemos es aquí adentro es tu mente y tus emociones. Lo que vemos aquí arriba es lo espiritual. Y lo que vemos aquí circundando no es solamente espiritual, sino también la sociedad en que vives. ¿Ok? Y así es como trabaja todo este sistema de la Kabbalah. Ahora meditas en el nombre de Dios para ayudarte financieramente y te olvidas de que existen todas estas otras variantes. En realidad sería mejor que no meditaras, porque no puedes atraer algo por lo que no estás listo todavía para recibir, o no sabes cómo recibirlo, o no sabes en realidad, tengo un cortocircuito, ¿dónde es el cortocircuito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque meditar un nombre de Dios para atraer la ayuda financiera no es lo único que tienes que hacer. También tienes que ver las otras cosas que están pasando alrededor que no dejan que tu ayuda financiera llegue. Y también tienes que meditar en romper esas trabas. Y todo eso se trata en ver si la traba se encuentra en lo... cambiar el color. En lo mental y emocional. Si la traba está en yo no recibir la luz correctamente como tiene que ser, que es lo espiritual. O si la traba está en que yo no estoy viendo el conglomerado de experiencias que el creador está enviándome y poniendo presión de que yo tengo que hacer un cambio como persona. Y eso se trata a la presión social que existe, en donde quizás en realidad lo que tengo que hacer es un cambio de ambiente, un cambio de en vez de estar buscando ayuda en ciertas organizaciones que se consideran espirituales, pero en realidad no tienen nada que ver con Kabbalah y cosas así. Quizás significa que tengo que moverme a un grupo cabalista en donde se hable sobre este sistema de una forma en que yo me pueda adentrar más, que haga una inmersión constante. No quiero que tomen esto como de que una vez estudias Kabbalah tiene que ser Kabbalah y ya. Es bien importante también saber de otras tradiciones y todo para ver cómo a veces el lenguaje es similar. Pero sí el ambiente es importante porque las personas que tienen la misma clase de meta, la misma clase de vibración, la misma clase de deseo de alcanzar un nivel en donde su vasija esté perfecta para recibir la luz sin romperse, en ese ambiente uno crece. En un ambiente donde uno está en un lugar, luego en otro, luego en otro, luego en otro, no se crece. Y
y esa es la importancia de la Kabbalah. Esa es la importancia de practicar también las conexiones, que son las oraciones que se hacen diariamente, las oraciones en el Shabbat, la conexión del Shabbat, la conexión de los días de fiesta, que se practican también en la Kabbalah, y las diferentes meditaciones que se tienen que hacer durante esos días de fiesta, si no se convierten en días religiosos y no en días espirituales. Pero este es básicamente el sistema que existe, el sistema que tenemos que entender, el sistema en el cual estamos sumergidos. Y si no entendemos este sistema, entonces todo el estudio de la Kabbalah y el cambio que tenemos que hacer en nuestro corazón, de nada nos va a servir. Porque la luz, en vez de entrar, al no tener una vasija que está lista, lo que hace es que rompe la vasija. Y aquí es donde viene el peligro de la Kabbalah. Mucha gente estudia la Kabbalah. Y yo he visto gente que han estudiado con otros grupos de Kabbalah. Y me sorprende que después que han gastado muchísimo dinero, incluyendo una clase como esta, quizás ellos han gastado en una clase como esta que la estamos dando gratis, gastan $100 por la sesión de la clase. O más en algunos sitios. Y se decepcionan. Dicen, tanto dinero que invertí, me dijeron que el dinero es básicamente tiene que ver con el dar y recibir. Básicamente la clase tú recibes y a cambio de la clase tú das algo. Y ese algo se da en forma de dinero, en forma de diferentes formas de dar para atrás. ¿Okay? El sistema que hemos hablado aquí, ¿sabes? El de recibir, recibes y tú das algo a cambio. ¿Ok? Así como funciona el sistema. En algunos lugares se explota ese concepto en el sentido de que tú vas a recibir mucha luz de parte de mí como maestro de Kabbalah, pero me tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Y esa no es la forma ni de estudiar Kabbalah, ni de aprender Kabbalah. Si tú tienes que pagar para tú lograr algo en tu vida utilizando la luz del Creador, hay nada más, como dicen, la advertencia más grande. El Creador no necesita dinero. El dinero fue creado por el hombre. El dinero fue creado por el hombre físicamente, pero el dinero en realidad es una expresión de lo que se conoce como la luz del Creador. De que lo hemos hecho un sistema en el que se basa en egoísmo y en que es una forma de también oprimir gente, ya sean trabajadores o naciones, lo que sea, es diferente. Es lo que existe dentro de lo que conocemos, la naturaleza o el corazón del ser humano. Y hay ciertos lugares que van a enseñar Kabbalah de acuerdo a un sistema en donde quieren enriquecerse con esta clase de enseñanza. Y cuando uno lee los libros de la Kabbalah, no se trata de eso. En realidad, y aquí es donde vamos a hablar de lo que dije al principio, la verdadera meta de la Kabbalah es el que empecemos a descubrir nuestras faltas, de que reconozcamos que todos nosotros tenemos una forma, en algún nivel u otro, de maldad dentro de nosotros, de egoísmo. Y comencemos a trabajar de acuerdo a las leyes que la Kabbalah nos enseña para transformar ese ego en algo más altruista. Pero eso no se logra trabajando solamente en las cosas que yo necesito o que yo tengo que trabajar internamente, lo cual es básicamente importante, sino que se trata también de trabajar junto a otras personas. Y estas otras personas no necesariamente son personas que yo voy a identificarme con ellas. Son personas que son quizás muy diferentes, quizás no quiero ni llevarme bien con ellas porque son diferentes a mí. Y ese es el proceso de la Kabbalah. Cuando uno ve esas faltas en otras personas, o uno ve cosas que pasan en el mundo, como guerras y competencias de armas y cosas así, es en realidad lo que está pasando dentro de mi corazón. El cabalista, cuando ve esas cosas, no la ve como cosas externas, la ve como manifestaciones de lo que está pasando dentro de su corazón. Y ahí es donde viene el concepto que es la meta de la Kabbalah. El concepto de amar al prójimo como a uno mismo.
Para yo amar al prójimo, lo primero que tengo que es amarme a mí y verme que no tengo falta, que el Creador me creó perfecto. Pero cuando miro al otro sujeto, a la otra persona, y veo las faltas en la otra persona, no debo de culpar a la persona por ser de la forma que es, o actuar de la forma que es, o porque se ve de cierta forma, sino ver que lo que yo veo mal en la otra persona es en realidad lo que tengo que corregir dentro de mí. Que esa persona es una reflexión de lo que yo siento en mi corazón. Que esa persona fue creada perfectamente, pero yo veo la creación desde un punto de vista tan egoísta que lo veo no solamente como una persona parte de mí, sino también como una persona ya sea fea, mala, que yo no quiero nada que ver con esa persona, no tiene nada que ver conmigo, y cosas así. Y ese es el egoísmo que nos hace ver que somos apartes y diferentes. La Kabbalah lo que quiere es abrirnos los ojos espirituales y enseñarnos de que el verdadero amor propio es el amor también al prójimo. Y de acuerdo a esa ley, cuando uno se ama primero a uno, cuando uno ama como el Creador lo creó a uno, de la forma que uno es, y uno ama también de la forma en que el Creador creó a los demás, con las diferencias que vemos por nuestra mente fragmentada, de esa forma amamos al Creador. Así existe básicamente una cadena entre todos estos conceptos del amarse a uno, amar al prójimo y amar al Creador. Porque el Creador está en todas partes, el Creador es también dentro de esa persona, el Creador está dentro de mí. Si yo amo la creación, la criatura que el Creador hizo, básicamente voy a amar también al prójimo, ¿verdad? El prójimo, voy a crear una clase de influencia donde el prójimo también va a ver de que el creador también lo creó con faltas y todo lo creó perfecto. Y cuando somos, vamos a decirlo así, o vemos las cosas de esa forma, lo que vemos es lo siguiente. Es que cuando yo estoy en este sistema egoísta que se llama la criatura, y yo hago entonces la restricción, que cambio mi intención de recibir la luz, y comienzo a recibir con la intención de dar al Creador, básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Lo que estoy haciendo es amando al Creador también. Cuando yo recibo esa apertura de conciencia y acepto al prójimo como es, de esa forma también yo estoy aceptando la creación entera, estoy aceptando la criatura entera, que somos todos nosotros. Porque aquí cada uno de estos puntitos es una persona. Cada uno de esos puntos es una persona. Y esos puntos, como se puede ver aquí, están separados, ¿verdad? Se ven separados. Pero internamente, que es lo que la apertura de conciencia hace, la apertura de conciencia lo que hace es lo siguiente: nos hace ver la línea invisible que existe y conecta todos esos puntos. Y esa línea que conecta todos los puntos es lo que se conoce como el amor. Es lo que se conoce también como la transformación de nuestro corazón de egoístas a altruistas. ¿Ok? Básicamente es como si fuera una red invisible en donde todos estamos conectados y todos somos parte de esta criatura. En este lado nos vemos aparte porque somos egoístas. En este lado vemos que todos estamos conectados porque cambiamos nuestro corazón a un corazón más altruista, en donde aceptamos, no solamente nos aceptamos nosotros como hemos sido creados, sino que aceptamos también a los demás. Y queremos unirnos a los demás y queremos, básicamente nos vemos
no como seres separados, sino que nos vemos como una sola persona, un solo Adán. Este concepto viene del libro de Génesis, en donde Adán, después del pecado original, cae, la caída de Adán. La caída de Adán, lo que pasó fue que Adán se rompió en diferentes almas, en diferentes partes. Y cada uno de nosotros somos descendientes de cada una de esas partes del Adán original. Adán se rompió en partes y esas partes se rompieron en otras partes, muchas partes, muchas partes. El trabajo de nosotros ahora en la Kabbalah es de volver a conectarnos con esas partes que pertenecen a esa alma única. Y de eso se trata la Kabbalah, de no solamente estudiar el sistema, no es solamente saber, no es solamente que si quiero ayuda financiera tengo que meditar en esto, los nombres de Dios, que para meditar los nombres de Dios no es alcanzar altos niveles de conciencia o altos niveles en nuestro mundo mental, que se confunde mucho con cosas espirituales y no tiene nada que ver con lo espiritual, es el conectarnos con los otros seres humanos de una forma saludable espiritualmente hablando, y es reconociendo que todos somos uno. Y eso es lo que la Kabbalah viene a enseñar. De que se enseña fuera de otras formas, se enseña una forma mística en donde hay que meditar los nombres de Dios para conseguir ciertas cosas, y es lo más eso se hace porque es una forma que atrae estudiantes. Cuando estudiamos Kabbalah de esta forma, ustedes van a ver que no hay muchos estudiantes estudiando de esta forma. No va a haber muchos estudiantes haciendo muchas preguntas porque no es lo que le conviene al ego. El ego siempre va a buscar lo que es conveniente. Y cuando se le dice al ego, este es lo que tú tienes que hacer. Esta clase de trabajo es la que tú tienes que hacer. El unificar todas estas armas, ¿sabes? Y convertirlas en el Adán original. Y de esa forma nos convertimos también a imagen y semejanza del Creador. Es mucho trabajo. Eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero es arreglar mi negocio, que tengo problemas con mi negocio, en qué yo puedo meditar o qué puedo hacer para hacer este negocio. Entonces ahí vienen algunos cabalistas y dicen, pues haz esta clase de meditación o esta clase de segulá y cosas así, lo cual es básicamente bueno, en cierta forma, en cierto nivel, pero no es la meta de la Kabbalah. La meta de Kabbalah es simplemente el comenzar a reconocer que toda la creación es una y nosotros debemos unirnos a la creación y ser básicamente los que vamos a arreglar esta creación y llevar a todas estas almas que existen en el mundo y se ven como separadas de nuevo a unirse como una sola alma y de esa forma alcanzar el nivel que se conoce como a imagen y semejanza del Creador. Es volver de nuevo al jardín del Edén y estar en conexión y comunión constante con el Creador. Y eso se puede practicar desde ahora porque el Shabbat es básicamente una práctica que tenemos todas las semanas para hacer eso. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, no duden en hacerlas en el grupo de Facebook o en el website. Hay una área donde pueden llenar, dice contacto, pueden llenar y eso llega directamente al email de nosotros y podemos contestarle por el email, o también pueden ir a YouTube. En el YouTube pues pueden hacer preguntas ahí también. Algún concepto que no hayan entendido o algo así, siéntanse libres de hacer la pregunta. Como dije al principio, hablamos español todos, pero hablo en español del Caribe. Mucha gente que habla español de Centroamérica y Suramérica, algunas palabras quizás no se entienden, pueden también hablarme en caso que no entiendan algunos conceptos por el vocabulario que he utilizado. A veces van a ver que se me cruzan unas palabras en inglés porque mayormente hablo en inglés. Estoy tratando de aprender de nuevo el español, hasta escribirlo también estoy aprendiendo, así que cualquier ayuda es bienvenida. Si ven algo que está escrito, por ejemplo, intención, necesita un acento, cosas así, siempre está bienvenida la ayuda para escribir mejor también, ¿ok? Así que sería hasta ahora. Seguimos con las introducciones, vamos a tener 2 introducciones más para empezar entonces básicamente a estudiar no solamente meditación, sino también este sistema de que hemos hablado aquí. Este sistema lo vamos a estudiar
de una forma en donde va a ser más profundo. Y van a haber muchos detalles, muchísimos detalles. Les sugiero que tengan un panfleto, una libreta, como se le dice en Puerto Rico, en donde puedan hacer sus notas y puedan hacer dibujos y cosas así para que entiendan estos conceptos de una forma gráfica. Esto no significa que el sistema se vea así, de esta forma. Esto es una forma gráfica de explicar cómo el sistema funciona, ¿ok? Y así como lo deben de ver. No se olviden de aprender el alfabeto hebreo con sus números o valores numéricos, y también de que la Kabbalah se trata de recibir la luz, pero recibirla de una forma que no es egoísta, sino que es altruista. Y de que la Kabbalah no se trata, Kabbalah significa recibir, tiene que aprender a recibir, no agarrar. Agarrar es como si estuvieras robándole a la creación, es egoísta. Sino recibe. Abre la mano y recibe. Hay una oración que se llama que protege y deja, ¿sabes? Que abrimos abre tu mano, ¿sabes? Para dar y cosas así. Hay muchos secretos de las oraciones que se hacen en las conexiones que vamos a hablar también mientras estudiamos la Torah. Pero para prepararnos para empezar a estudiar la Torah, de acuerdo a la Kabbalah, tenemos que tener estos conceptos claros, tenemos que tener estos recursos en nuestra mente, saber el simbolismo de cada una de las letras, el valor numérico, saber lo que hablamos anteriormente de los Nekudim, y ver también de que de ahora en adelante vamos a ver las palabras en hebreos de una forma muy diferente, no solamente como palabras, como en este caso Israel, no es solamente Israel, sino que cada una de esas letras es un valor numérico que nos va a dar entonces una clave y nos va a abrir la puerta hacia otras dimensiones de conocimiento, ¿ok? Bueno, esto es todo. Gracias por estar en esta segunda entrega. Los esperamos en las próximas 2 entregas de introducción. Shalom y lo veo luego. Later out.